Bien, entonces es la sesión de hoy, 21 de abril de 2021. Entonces, vamos a continuar a partir del punto donde habíamos quedado. Y bueno, en la anterior grabación me parece que al mencionar el año indiqué 2024, seguramente fue la prisa, ¿no? Vamos entonces a continuar con los algoritmos de ubicación, ¿sí? Que habíamos mencionado en la primera parte también. Voy a activar la presentación. Bien, espero que se refresque en su pantalla. Bien, entonces dentro de lo que es la partición dinámica o variable tenemos los algoritmos de ubicación. Tenemos estos 4 algoritmos. El primer ajuste consiste en que el administrador de memoria rastrea la lista hasta hallar una cavidad o una partición que sea lo suficientemente grande para poder asignarle esa partición a un determinado proceso. El siguiente ajuste es similar al primer ajuste, pero se empieza a partir de donde se quedó la última vez. Y el tercer algoritmo, que es el que mejor se ajusta, busca en toda la lista hasta encontrar la partición que se ajusta mejor, de modo que no se desperdicie espacio de memoria, ¿no? Que el desperdicio sea el menor posible. Y tenemos el algoritmo número 4, que es el que peor se ajusta. Toma siempre la partición más grande disponible. Parece contradictorio, pero este algoritmo trata de buscar la partición más grande posible, y obviamente si el proceso requiere de menor espacio, entonces de alguna manera se desperdicia, ¿no?, el espacio de memoria. Bien, en este gráfico, por ejemplo, tenemos la memoria que está representada en esta figura, en este rectángulo, y tenemos aquí la memoria dividida en particiones y cada partición tiene un tamaño diferente. Entonces, aquí hablamos de el primer ajuste, el mejor ajuste y el siguiente ajuste. Tal vez acá en el gráfico no se entiende, vayamos al siguiente, que creo que es más didáctico. A ver, espero que sea así para ustedes. ¿En qué consiste el primer ajuste? Tenemos aquí, sí, en este esquema estamos representando aquí en este rectángulo, ¿sí? Mostramos las particiones en las que se estaría dividiendo la memoria RAM. Si ustedes observan, tenemos algunos espacios huecos y otros que tienen un relleno, ¿no? Los espacios huecos son los bloques que ya están ocupados. ¿Sí? Vamos a suponer de que estos están ocupados. Y aquellos que tienen un color de fondo celeste son los bloques de memoria libres. Aquí, por ejemplo, todos estos están ocupados y tendríamos 1, 2 y bueno, vamos a suponer de que este todavía no se ha asignado. Tendríamos 3 espacios que estarían libres, ¿no? Y en el ejemplo tenemos aquí un proceso que requiere un espacio en memoria. Este proceso tiene un tamaño de 3 KB. Si aplicamos este primer algoritmo, o el sistema operativo aplica este algoritmo, ¿sí? ¿Cuál sería a este proceso, cuál de estas particiones le asignaría el sistema operativo si aplica el primer ajuste? ¿En qué consiste el primer ajuste?
el sistema operativo asigna al proceso o asigna el proceso al primer bloque de memoria libre con espacio suficiente para satisfacer en este caso la información. La búsqueda de este bloque es de manera secuencial. ¿Qué significa? Que si este es el inicio, ¿sí? La partición inicial, el sistema operativo va a ir buscando estos espacios libres y va a ver dónde cabe pero sin pensar que sea, digamos, tal vez la mejor opción. Lo único que va a verificar es si cabe, ¿sí? En este caso, este proceso requiere de 3 KB. No cabe en esta partición libre porque esta tiene un tamaño de 2 KB. Esta no puede ser asignada, esta partición. Esta de aquí tampoco porque tiene un tamaño de 1 KB. Esta de aquí abajo tiene un tamaño de 5 KB. Esta de aquí. Y este proceso requiere de 3 KB. Entonces se le asigna, ¿sí? Se le asigna ese espacio, ¿no? Ese sería el primer ajuste. Este es un algoritmo de ubicación, ¿no? Se ubica a este proceso, se le asigna ese espacio libre. Bien, vamos al segundo algoritmo. El mejor ajuste. El sistema operativo busca, vamos a ir, como ya hemos explicado en qué consiste el esquema, vamos a explicar en qué consiste el mejor ajuste. El sistema operativo busca un bloque de memoria que represente el menor desperdicio según el requerimiento del proceso tomado. ¿Qué significa esto? Tengo un proceso que tiene un tamaño de 2 KB. El sistema operativo, ¿sí? Con este algoritmo, el mejor ajuste, va a empezar a recorrer todas estas particiones desde un inicio, va a ir buscando cuál es la partición donde se va a desperdiciar menos espacio de memoria. En este caso, ¿qué hemos indicado? El sistema operativo busca un bloque de memoria que represente el menor desperdicio según el requerimiento del proceso tomado. En este caso, este proceso requiere de 2 KB. Vayamos al primer espacio o la partición libre. Todas las que tienen fondo celeste, estamos indicando de que aquí vamos a ir buscando. Esta podría ser, este proceso de 2 KB cabe aquí, pero como el algoritmo que está aplicando el sistema operativo es el mejor ajuste, entonces, a ver, sería una alternativa, pero va a ir buscando. Si el sistema operativo le asigna esta partición, ¿sí? A este proceso, se desperdiciaría 1 KB. Vamos a la siguiente. También cabe aquí. Esta partición libre tiene un tamaño de 5 KB y el proceso es de 2 KB. Aquí se desperdiciaría 1 KB en el primer caso. Y en esta segunda partición, si el sistema operativo le asignara, desperdiciaría 3 KB, ¿no? Si va a ocupar 2, desperdiciaría 3. Aquí desperdiciaría 1 KB. Vayamos más abajo. Esta partición, esta tercera, también está libre. El tamaño que tiene es 2 KB. Y este proceso cabe aquí. Aquí no desperdiciaría nada. Entonces, como el sistema operativo, el algoritmo de ubicación que va a aplicar es el mejor ajuste, entonces a este proceso le va a asignar este espacio de memoria. Bien,
Entonces aquí vemos en el mejor ajuste, este es el espacio que se le está asignando y aquí está el proceso. Ya estaría ocupado o estaría ocupada esta partición y estarían libres estas dos todavía. Ese sería el algoritmo del mejor ajuste. Vamos al siguiente. El peor ajuste. Como su nombre lo indica, vamos a ver en qué consiste. Aquí ya tienen el esquema que representa el espacio en memoria. Y vamos a ver en este algoritmo el peor ajuste. ¿Sí? El peor ajuste. El sistema operativo asigna al proceso el bloque más grande que encuentre de memoria libre. En otras palabras, donde más se desperdicia, ¿no? Parece contradictorio, pero es un algoritmo completamente diferente al anterior. En el anterior caso, en el mejor ajuste, se trataba de no desperdiciar, y aquí en el peor ajuste se trata de encontrar en la partición donde se tenga el bloque más grande posible. Entonces aquí tenemos un proceso de 2 KB. Por lo tanto, cabe aquí en este espacio, en esta partición de 3 KB, cabe también aquí y también aquí. Como estamos aplicando el peor ajuste, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que va a buscar la partición donde tenga mayor espacio libre y obviamente se va a desperdiciar 3 KB, ¿no? Aquí ya está acomodado el proceso, está dentro de esta partición de memoria y se estaría desperdiciando 3 KB de espacio de memoria, ¿no? Ese sería el peor ajuste. Entonces, estos serían los algoritmos, digamos, los que estamos mostrando aquí en el esquema. El mejor ajuste, el peor ajuste y a ver, veamos, el primero ha sido el primer ajuste, el mejor ajuste y el peor ajuste. Bien, entonces vamos ahora a hablar también respecto, hemos hablado hace un momento acerca de los algoritmos de ubicación, cómo ubicar una partición libre para asignarle a un proceso, ¿no? ¿Cuál sería el criterio? Ahora hablamos de los algoritmos de reemplazo. Cuando todos los procesos en memoria principal están bloqueados, ¿sí? El sistema operativo debe escoger qué proceso debe reemplazar. Puede suceder que todas las particiones de la memoria estén ocupadas y no sea posible asignar a ningún otro proceso un espacio de memoria, ya que requieren todavía ejecutarse algunos procesos. Entonces, el sistema operativo escoge a uno de estos procesos para poder dar lugar a otro, ¿no? El sistema operativo debe escoger qué proceso es el que va a reemplazar y un proceso debe ser expulsado, ¿no? Se lo va a llevar a un estado bloqueado, suspendido, se lo bloquea temporalmente y será reemplazado por otro nuevo proceso o un proceso que estaba en la cola de espera como listo, suspendido. Y bueno, luego a continuación, entonces tendrá que revisar o ver la memoria virtual, ¿no? Entonces, esas son algunas alternativas que se toman en cuenta. Bien, entonces al inicio habíamos indicado de que, a ver, aceptado uno de sus compañeros y por alguna razón me vine a otra diapositiva y he parado la presentación. Ya, vamos a volver a la presentación, por favor, ya que ha sido involuntariamente. Bien, entonces, ¿se acuerdan el primer esquema? Habíamos indicado
de que la administración de memoria puede ser con almacenamiento contiguo o con almacenamiento disperso. Cuando se aplica el almacenamiento contiguo, se pueden aplicar particiones fijas o particiones variables en la memoria. Ahora, a ver, su compañero, que creo que está inestable su internet, que nuevamente vuelve a ingresar, tal vez algo pasa con su equipo. Decíamos de que cuando se aplica el almacenamiento disperso, que sería la segunda forma de administración de memoria, se puede aplicar la paginación, la segmentación o la combinación de las dos anteriores, ¿no? ¿En qué consiste la paginación? La paginación consiste en particionar la memoria en fragmentos pequeños del mismo tamaño y dividir cada proceso en fragmentos del mismo tamaño. Los fragmentos de un proceso se llaman páginas y los fragmentos de la memoria se llaman marcos de página. El sistema operativo mantiene una tabla de páginas por cada proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si un proceso se lo va a dividir en fragmentos o en partes para asignarle un espacio en memoria, entonces la memoria se va a dividir cuando aplicamos paginación en marcos de página. El sistema operativo, decíamos, va a mantener una tabla de las páginas por cada proceso, porque tiene que reconstruirlo, ¿no? Y ubicar dónde está cada parte del proceso para que luego se pueda ejecutar en el CPU. Entonces, contiene en esta tabla de páginas está la posición del marco de página en el proceso, ¿sí? Y la dirección de memoria consiste en un número de página y un desplazamiento dentro de la página. Bien, eso es algo que está en la tabla de páginas que va a ir controlando el sistema operativo, ¿no? A ver, veamos este ejemplo. Espero que se entienda esto de la paginación. Cuando se aplica el alojamiento disperso, decíamos que la memoria, ¿sí?, no vamos a dividirla en particiones. Lo que vamos a usar es que se dividen en marcos de página. Aquí tengo a cada una de estas partes en las cuales estoy dividiendo la memoria, ¿sí? A cada una de estas partes en las cuales estoy dividiendo la memoria, cuando se aplica la paginación, se denomina marcos de página. Tengo aquí 15 marcos de página y el proceso A, por ejemplo, el proceso A requiere que se le asigne un espacio en memoria. Como estamos aplicando la paginación, al proceso A se le está asignando estos marcos de página, ¿no? Entonces, el proceso se está dividiendo en páginas. Aquí tengo una página A0, A1, A2 y A3, solamente para mostrar de que este proceso A se lo ha dividido en 4 fragmentos y se lo está almacenando en 4 marcos de página, ¿no? Está ocupando estas 4 áreas de la memoria. Anteriormente le llamábamos, en el anterior caso, partición 1, partición 2, partición 3 y 4. Solo que cuando se aplica el alojamiento contiguo no se puede hacer esto, no se puede dividir un proceso por partes. En el alojamiento contiguo se divide, se particiona la memoria, pero si quieren decirlo así, sí o sí, a todo el proceso se lo tiene que guardar
en esa partición de memoria, ¿no? No se puede dividir en fragmentos o partes del proceso. En cambio, con la paginación se da esa posibilidad de que un proceso, a un proceso se lo pueda dividir en fragmentos o partes y se le asigne diferentes áreas de memoria que cuando se habla de paginación serían marcos de página. Aquí está en 4 marcos de página, ¿no? Aquí tenemos una página, ¿sí? Tenemos 4 páginas, ¿sí? Que están en 4 marcos de página. Y tenemos el proceso B, que también está, si ustedes observan, está dividido en 3 fragmentos y se le ha asignado estos 3 marcos de página, ¿no? Esa es la lógica de la paginación. Bien, vayamos a este otro ejemplo para que tal vez nos pueda aclarar mejor. Tenemos aquí, fíjense, tenemos 15 marcos de página, así se llama cuando se aplica la paginación. Cada parte en la cual estamos dividiendo cada parte o cada área de la memoria que estamos dividiendo, cada una de estas áreas se denomina marcos de página. Aquí tengo el proceso A que está ocupando 4 marcos de página, el proceso B 3 marcos de página y el proceso C 4 marcos de página, ¿no? Y vemos que a medida que, por ejemplo, esto va a ir cambiando, no siempre se va a acomodar así como lo hemos ido haciendo ordenadamente. Sucede que el proceso B ya no requiere espacio en memoria, ha terminado de ejecutarse, por lo tanto, ya se ha ejecutado en el CPU, se va a liberar este espacio que estaba ocupando el proceso B. Y posteriormente el proceso D, fíjense, va a utilizar estos 3 marcos de página. Pero el tamaño es grande de este proceso. Fíjense que hay 3 partes o 3 fragmentos que van a ocupar estos 3 marcos de página y los otros restantes, fíjense, estos 2 fragmentos más, está como D3, D4, se van a ir al final, ¿sí? En este caso estarían ocupando estos 2 marcos de página. Esto es lo interesante con la paginación. El sistema operativo lleva internamente una tabla donde tiene la relación, por cada proceso tiene una tablita donde está en qué dirección, ¿sí? En qué dirección de memoria se encuentra, cada fragmento del proceso para reconstruirlo y ejecutarlo en el CPU. Bien, aquí tenemos un ejemplo de las tablas. Decíamos, el sistema operativo utiliza tablas para cada proceso, ¿no? Para cada proceso que se genera, tiene una tablita. Aquí, por ejemplo, vemos en esta tabla el proceso A, en qué ubicaciones de memoria se encuentran. Fíjense, aquí adentro se encuentra, o en qué marcos de páginas se encuentra, en el marco de página 0, 1, 2, 3. A ver, vayamos aquí atrás, vamos a tomar este último esquema, 0, 1, 2, 3. El proceso A está ocupando estos 3 marcos de página, ¿no? Y el proceso B, aprovecharé, no está, porque ya ha terminado de ejecutarse. El C está ocupando el marco de página desde el 7 al 10. A ver, voy a ir a ver. Desde el 7 hasta el 10. 7, 8, 9, 10. Y el proceso D, fíjense, ocupa los marcos de página 4, 5, 6 y más abajo se encuentran las otras partes en el marco de página 11 y 12. A ver, el proceso D está ocupando los marcos de página 4 al 6 y 11 y 12, estos dos. Entonces, el sistema operativo lleva controla
va actualizando estas tablitas por cada proceso cuando se aplica la paginación de la memoria. Entonces vemos esto y algunos marcos libres. ¿Cuáles están libres? En este caso habíamos indicado qué marcos están libres, el 13 y el 14. Entonces el sistema operativo controla, lleva este control creando una tabla para cada proceso donde tiene la relación de qué páginas está, en qué páginas se encuentra cada fragmento de cada proceso, ¿no? Esto era lo que no se podía hacer con los sistemas operativos anteriores, ¿no? Y donde no teníamos esta posibilidad, ¿no? Y ahí surgía un conflicto cuando se requería ejecutar un proceso con un tamaño muy grande que no cabía en una partición específica de la memoria, porque o bien no tenía el tamaño que requería, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahora hay una relación entre lo que vendría a ser las direcciones lógicas, las direcciones físicas que también se van administrando, ¿no? Bien, dentro de lo que es el almacenamiento disperso tenemos lo que, además de la paginación, otra alternativa que sería la segmentación, cuando se aplica el alojamiento disperso. ¿En qué consiste la segmentación? Todos los segmentos de todos los programas no tienen que ser de la misma longitud. Entonces los segmentos pueden tener un tamaño diferente. Ahora, hay un máximo en la longitud de un segmento. Es otra característica. Y el direccionamiento consiste de dos partes: un número de segmento y un desplazamiento. Esto para poder ubicar la dirección, ¿sí? La dirección física de un determinado segmento. Ya que los segmentos no son iguales, porque puede dividirse la memoria en segmentos con tamaños diferentes, la segmentación es similar al particionamiento dinámico. A ver, vamos a ir viendo algunos ejemplos más adelante. En contraste con la paginación, la segmentación es visible al programador. En el primer caso nosotros no teníamos el control de qué páginas de memoria se están utilizando en un determinado momento. En el caso de la segmentación, el programador puede tener acceso a los segmentos de memoria. Ahora, esa es una comodidad para poder organizar lógicamente los programas, ¿sí? Puede, por ejemplo, el programador la parte de los datos ubicar en un segmento de la memoria y el código en otro segmento. Se debe estar pendiente del tamaño máximo de los segmentos, ¿no? Eso es algo que también como una característica. Ahora, el sistema operativo, así como en el caso de la paginación, mantiene una tabla de qué segmentos están siendo ocupados por cada uno de los procesos, ¿no? Y cada entrada en esta tabla contiene la dirección física inicial del segmento y la longitud del segmento, eso por protección. Bien, podemos ir realizando algunas comparaciones que vamos a hacerlo, por favor, viendo ya los ejemplos que veremos a continuación. Pero resumiremos previamente indicando de que la segmentación requiere un hardware más complejo para la traducción de direcciones. Otra característica es que cuando se aplica la segmentación, sufre de fragmentación externa. Recuerdan que
cuando hablábamos de las primeras formas de administración de memoria con almacenamiento contiguo, al aplicar particiones fijas o variables, ahí decíamos que se generaba fragmentación interna dentro de cada partición, pero cuando se aplica la segmentación, se genera pero una fragmentación externa. Es visible al programador cuando la paginación, en este caso, cuando se aplica la segmentación, es algo que puede ser visible al programador. En cambio, la paginación no es visible, es transparente al usuario. Puede verse como una comodidad para el programador organizar lógicamente su programa en segmentos, ¿no? Puede ser, digamos, una ventaja esto de alguna manera de que el programador tenga la posibilidad de poder organizar cómo va a administrar los segmentos de memoria. Bien, entonces, en cuanto a la paginación, podemos indicar de que genera poca fragmentación interna a diferencia de la segmentación. La paginación es transparente al programador, eso ya lo habíamos mencionado también. Bien, en esta segunda parte vamos a tratar de ir a ejemplos concretos. A ver, ¿qué hora tenemos? Quiero saber si el audio se escucha perfectamente. ¿Estamos siguiendo la relación de todo lo avanzado? Sí, que se escucha bien y estamos siguiendo la relación de todo lo avanzado. Ya, muy bien. Entonces continuaremos, aunque es medio complicado hacerlo así corrido, pero vale la pena aprovechar el tiempo, ¿no? Ya que es mejor que vayamos acelerando para que también si terminamos mucho antes, vamos a tener el tiempo de organizarnos para todas las tareas pendientes, ¿no? Pero si nos retrasamos, pues ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? De tiempo, de no poder avanzar los temas que corresponden. Bien, vamos entonces a la segunda parte. Y este esquema les vuelvo a recordar, porque si esto lo entendemos, vamos a poder ubicar mejor cuando nosotros hablamos de administración de memoria. ¿Cómo estamos, digamos, cuál es la lógica y de qué manera se está administrando los espacios dentro de la memoria? Estamos hablando de la memoria principal, la memoria RAM. Entonces vamos a recordar de que la memoria está organizada, ¿sí? De la forma en la cual está organizada es la siguiente. Decíamos que la memoria puede estar organizada con un sistema de alojamiento contiguo o alojamiento disperso. Decimos el alojamiento contiguo, ¿en qué consiste? Que a un determinado proceso le vamos a asignar una partición, ya sea fija o una partición variable de la memoria, pero tenemos que asignar a todo el proceso completo, ¿sí? Todo el proceso completo debe ocupar esa partición fija o esa partición variable. No podemos dividir en partes del proceso para poder asignarle una determinada partición, ¿no? Cuando se trata de alojamiento contiguo. De esa manera trabajaban los primeros sistemas operativos, ¿no? Y luego ha ido evolucionando y ahora hablamos de un alojamiento disperso. ¿En qué consiste el alojamiento disperso? Consiste en que un proceso puede ser dividido en partes o en fragmentos. Si es muy grande, lo podemos dividir en fragmentos y almacenar darle o asignarle una página o un segmento de memoria. Esto no lo hacemos nosotros, lo hace el sistema operativo. El sistema operativo, dado un proceso, si el sistema operativo trabaja con paginación,
Entonces le va a asignar un marco de página, lo que le llamábamos antes particiones, un marco de página a cada parte o fragmento de un proceso, ¿no? Ahora si no se está utilizando paginación, puede aplicarse segmentación. Entonces, a cada una de esas partes ya no le llamamos marcos de página, sino segmentos. O podemos combinar las dos anteriores, ¿no? Algunos sistemas operativos combinan ambas. Entonces, eso es algo que debemos recordar. Vamos a la siguiente, entonces, ya a esta parte, a esta segunda parte. Bien, a ver, vayamos entonces a ver lo siguiente. Cuando hablamos de administración de memoria, tenemos lo que es la administración de memoria básica y la administración de memoria avanzada. ¿Cuál es la administración o en qué consiste la administración de memoria básica? Es cuando las técnicas de gestión utilizan exclusivamente el espacio de memoria física. Entonces, es cuando nosotros tenemos, digamos, la capacidad de nuestra memoria RAM, que hace mucho tiempo algunos equipos tenían 1 GB y eso era algo grande, o 4 GB en memoria RAM posteriormente tal vez. Imagínense tener 1 GB en memoria RAM, a ver, ¿hace cuántos años atrás les digo? Hace más de 10 años atrás, pues era algo, digamos, algo que se valoraba bastante, ¿no? Y si vamos a trabajar con administración de memoria básica, todas las técnicas que utilicemos para poder asignar esa capacidad de memoria disponible en el computador, entonces, si solamente vamos a trabajar con esa capacidad de memoria y asignar esas particiones o esas áreas de memoria, entonces estamos aplicando una administración de memoria básica. Pero, porque estamos trabajando con la memoria física. Pero cuando se habla de una administración de memoria avanzada, aquí entra en juego otros recursos, tales como la memoria virtual, donde se permite ejecutar algunos programas mucho más grandes, ¿no? Y el usuario tiene podríamos decir, tiene tal vez la percepción de que tiene bastante memoria, mucho más de la que digamos, físicamente está disponible, ya que se está trabajando no solo con la memoria física, sino con una memoria virtual. Entonces, cuando trabajamos con memoria virtual, ¿sí? Entonces, hablamos de una administración de memoria avanzada. Bien, entonces, cuando habíamos indicado de que la paginación de memoria nos permite dividir la memoria principal o la memoria RAM del computador en marcos de página, ¿no? En marcos de página. Y dividimos al proceso en fragmentos. Cada fragmento se denomina página, ¿no? El proceso lo podemos dividir en varias páginas. Entonces, o en varias partes, si quieren denominarlo así. Entonces, la paginación de memoria, por un lado, trabaja con la memoria física, pero también con la memoria virtual. ¿Qué es lo que pasa? Que la memoria RAM interactúa con el disco duro, ¿no? Hay procesos que no se están utilizando en un determinado momento y esos se guardan temporalmente en el disco duro. Y en cuanto se requieran ejecutarlos, entonces del disco duro se los vuelve nuevamente a cargar en la memoria. Hay un intercambio entre la memoria RAM y el disco duro, ¿no? De esa manera
de alguna manera podríamos decir, se trabaja con una memoria virtual, ¿no? Y podemos ejecutar, decíamos, procesos o programas, si quieren llamarlo así, más grandes, ¿no? La paginación de memoria. Divide, como su nombre lo indica, habíamos indicado de que lo divide en partes, ¿no? Que se denominan marcos de página, ¿no? Se divide la memoria como si fuera un libro, ¿no? Y en un libro nosotros tenemos páginas, ¿no? Páginas del mismo tamaño. Entonces, la memoria se dividen en marcos de página. Estas páginas cuentan, decíamos que un proceso lo dividimos en partes y cada parte se denomina una página. Y a cada página se le asigna en memoria un espacio, un área que se llama marco de página, ¿no? Entonces, estas páginas cuentan con un marco que nos ayuda a que el espacio vacío solo sea al final de las páginas, reduciendo la fragmentación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo algo más. Para que los procesos sepan dónde acceder, existen, decíamos, tablas que utiliza el sistema operativo o define el sistema operativo para cada uno de los procesos, ¿no? Existen tablas de páginas donde se asocia qué página están usando los procesos, ¿no? O qué marcos de página están usando cada uno de los procesos. Bien, ahora respecto a la memoria virtual, decíamos que cuando se trabaja con paginación, se trabaja con memoria virtual. La memoria virtual es una técnica que le permite al software utilizar más memoria virtual de la que realmente posee. Y aquí es donde se utiliza la paginación. Existe una unidad que se denomina unidad de administración de memoria, y en inglés la abreviatura en inglés es MMU, ¿sí? Sería Unit Management Memory, ¿no? Entonces la abreviatura es MMU. En español sería Unidad de Administración de Memoria. Esta unidad se encarga de asociar las direcciones virtuales en direcciones físicas, ¿no? Entonces, esta unidad es la que permite de alguna manera controlar, ¿sí?, todo el trabajo que se va realizando con la memoria virtual. Ahora, el espacio en memoria se divide en un conjunto de bloques, decíamos. La memoria se divide en marcos de página. También se divide en secciones de tamaño fijo llamado página, ¿no? Entonces, los marcos de página son las áreas en las cuales se divide la memoria. Y decíamos también de que las páginas son los fragmentos en los cuales se divide un proceso. Ahora, el sistema operativo se encarga de mantener en la memoria las partes del programa que estamos utilizando y el resto lo almacena en el disco duro, ¿no? Decíamos que las partes de un proceso o de un programa que estamos utilizando están en memoria y las que no estamos utilizando están en el disco duro, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja la memoria virtual. Bien, vayamos a este ejemplo. Estamos hablando de la paginación. Aquí tenemos, en este esquema, estamos representando lo que es la memoria RAM. Y esta memoria la estamos dividiendo en 5 marcos de página. Tenemos 5 marcos de página. Y hay 3 procesos A, B, C que requieren que se les asigne un marco de página. Vamos a ver, o un área, ¿sí?, específica de la memoria. Como estamos trabajando con paginación, aquí tenemos el proceso A
El tamaño de este proceso es, vamos a ponerle solo 2, serán 2 KB, 2 megabytes, dependiendo qué unidad usemos para referirnos. Tiene un tamaño de 2, entonces tiene un tamaño de página de 2, va a ocupar 2 páginas, ¿no? En memoria. Vayamos a la siguiente. Luego de asignarle al proceso a estos dos marcos de página, el proceso B requiere que se le asigne una página de memoria, ¿no? Bueno, el tamaño de página de este proceso es de 1. Entonces se le va a asignar este marco de página. Como el tamaño de página que requiere es 1, cabe aquí en este marco de página. Ahora vemos el proceso C. Requiere un tamaño de página de 3 y aquí solamente tenemos disponible 2 marcos de página. ¿Qué va a pasar? No cabe aquí. ¿Qué tendría que suceder? Tendría que ponerse en espera hasta que haya el espacio suficiente. Bien, pero no cabe en la tabla, ¿no es cierto? No cabe en la tabla. Entonces, vamos a entonces ver qué sucede. El proceso A termina de ejecutarse y no requiere ya utilizar espacio en memoria. Entonces, procedemos a terminar el proceso A para que haya espacio. A ver, veamos. El proceso A estaba ocupando estos 2 marcos de página, pero el proceso C requiere un tamaño de página de 3, tiene un tamaño de página de 3. Significa de que va a ocupar estos 2 marcos de página y este de aquí. La pregunta sería, ¿es posible asignarle el marco de página 1, 2 y luego el 4 o no? Bueno, aquí me parece en el gráfico no está ya lo último, pero ¿cuáles de estos marcos de página se le asignaría a C? Se le asignaría el 1, el 2 y el 4. No siempre cada parte, cada fragmento en el cual se va a dividir este proceso, decíamos, van a estar contiguos. Por ejemplo, va a ocupar el marco 1, el marco 2, otra parte de otro fragmento de este proceso y también va a ocupar el marco 4, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que en el alojamiento, la paginación trabaja con alojamiento disperso. Bien, ahora, bueno, aquí si añadimos otro proceso, probablemente A tendría que irse a espera, ya que no existen muchos marcos de página. Y hemos podido ver de que A, en este caso, había terminado de ejecutarse y luego había ya el espacio necesario para ejecutar el proceso C. Bien, vamos a otro ejemplo. No importa la forma como estemos representando, ya sea que usemos letras o aquí está como page 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero lo importante es que nosotros lleguemos a entender qué está pasando. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos, fíjense, aquí es la memoria física, es esta, ¿sí? La memoria física. Y tenemos de que tenemos una tabla de páginas donde, ¿sí? En esta tabla de páginas tenemos de que la página 0 está en el marco de página 1. La página, en este caso 1, se encuentra en el marco de página 4, ¿sí? La página y tenemos de que la página 2 se encuentra en el marco de página 3, ¿sí?
perdón, en el marco de página 3. Y la página 3 se encuentra en el marco de página 7, ¿no? Página 3. Entonces, esta es una forma en la cual se representa la tabla que decíamos, ¿no? Que el sistema operativo genera para ir controlando, digamos, para cada proceso dónde se encuentra, en qué páginas, ¿no? Me parece que ha sido más ilustrativo el primer ejemplo que hemos visto más que este, ¿no? Tal vez algunos confunden un poco de cómo estamos ubicando, ¿no? A cada una de estas páginas. Bien, entonces, fíjense que cuando se trabaja con la tabla de páginas hay una serie de componentes que internamente se van definiendo. Se trabaja con una dirección virtual, existe una dirección real, a esta dirección también se llama dirección física o dirección lógica, ¿no? Y vemos que hay toda una teoría por detrás, ¿no? El objetivo sobre todo es que el tema lo enfoquemos de tal manera que nosotros aprovechemos lo que en la práctica realmente nos sirve, ¿no? Y no lo hagamos tan complejo de tal manera que sea muy abstracto entender este tema de la administración de memoria, ¿no? Pero si hay una teoría donde tenemos muchos más detalles que, digamos, tal vez si alguno quisiera, pues les invitaría a revisar. Están en los libros también en algunos puntos más técnicos que tal vez quisieran revisar. Bien, ahora vayamos a lo que son los segmentos de memoria, ¿sí? En cuanto a los segmentos de memoria, de la misma manera, está la memoria física y está la memoria virtual, ¿no? Que de la misma manera que en el caso de la segmentación, para generar esta memoria virtual, existen intercambios entre la memoria RAM y el disco duro, ¿no? Donde los segmentos que nos están, los segmentos que tienen algunos procesos están todavía ejecutando, entonces se los guarda temporalmente en el disco duro y en cuanto se los va a ejecutar nuevamente se recuperan a la memoria, ¿no? Hay un intercambio constante. Bien, entonces, ¿qué podemos indicar respecto a la segmentación? Se divide a la memoria en segmentos que pueden ser de diferente tamaño. ¿Qué más podemos indicar respecto a la segmentación? Que nos otorga estos cuatro, que nos otorga estas cuatro, digamos, estas cuatro ventajas, ¿sí? O posibilidades. Por un lado, la modularidad, la protección, la compartición y el enlace dinámico, ¿no? Que son características, digamos, de este tipo de administración de memoria. A ver, vayamos a este ejemplo. Tenemos dos puertas que dan a las mesas con diferentes tamaños, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo la primera puerta, la segunda, la tercera. Tenemos aquí a un cliente, ¿sí? Tenemos a un cliente. Llegan los clientes, necesitan una mesa con una mesa con una determinada cantidad de sillas, ¿no? Obviamente si tiene más sillas, la mesa es de un tamaño más grande. En este caso, este cliente solicita una mesa donde requiere utilizarlo de manera personal. Entonces va a ingresar por esta puerta. La siguiente cliente requiere una mesa, ¿sí? Con una capacidad de 2, un tamaño de 2, ingresará aquí. Y tenemos de que esta tercera persona o clienta requiere también, o cliente requiere, en este caso es una niña que espera que la puerta 2 se desocupe, y aunque también podría ingresar a esta tercera puerta,
depende mucho de la decisión que tome, ¿no? Entonces, bien, ese ejemplo lo mostramos con la finalidad de poder indicar de que en el caso de la segmentación, los tamaños de los segmentos no son del mismo tamaño, pueden tener diferente tamaño los segmentos en la memoria. La segmentación de la memoria es un esquema de manejo de memoria mediante el cual la estructura del programa refleja su división lógica. Eso significa de que depende mucho del tamaño del programa y depende mucho de qué manera se va a dividir este programa o este proceso. Otro punto importante es que agrupando de manera lógica la información en bloques de tamaño variado, podemos definir bloques de tamaño variado con la segmentación, y a cada uno de estos le vamos a denominar segmentos, así como lo hacíamos con la paginación, que le habíamos denominado a cada parte en la cual estábamos dividiendo la memoria en marcos de página. En este caso lo vamos a dividir en segmentos. Cada uno de los segmentos va a tener información lógica del programa, ¿sí? Y bueno, alguna información que requiere el sistema operativo, ¿no? Vamos a irnos a un ejemplo a continuación. Veamos estas dos ventajas antes. En cuanto a las ventajas de la segmentación, tal vez algo que vale la pena enfatizar es que dos procesos, por ejemplo el proceso A, el proceso B, si lo generalizamos así, pueden compartir un segmento de memoria con solo tener entradas en sus tablas generales que apunten al mismo segmento de almacenamiento primario, ¿no? En el caso de la segmentación, se puede asignar un segmento, en un segmento de memoria pueden estar más de un proceso, ¿no? Lo que no se podía hacer con la paginación. En el caso de la paginación, solamente se asigna cada marco de página, pero aún este marco de página pertenece a un determinado proceso, ¿no? En cambio, en la segmentación, en un segmento de memoria se puede ser asignado a más de un proceso. Ahora, en un sistema de segmentación, una vez que un segmento se lo ha declarado como compartido, entonces las estructuras que lo integran pueden, en este caso, cambiar de tamaño, ¿no? A ver, veamos este ejemplo. Ya vamos a ir terminando. Hay una parte que nos vamos a reservar para la siguiente clase, ¿no? Porque yo entiendo que es un poco pesado, ¿no? La clase se hace extensa, no tenemos un break, ¿sí? ¿O quieren hacer un break aquí? Unos minutos, o ¿cómo están? Por favor, me confirman. Bien, los escucho. Un break, Lice. Ya, a ver, un break. Un break, por lo Lice. menos alguien habló. Hagamos un break, pero no van a salir porque luego nos costará volver a ingresar. Vamos a incluir un video mucho más corto que el anterior, ¿está bien? Y luego volvemos a este ejemplo y ahí vamos a concluir, ¿no? Hagamos un break de unos minutos. Por favor, un video corto, vamos a modo de también descansar un poco. A ver, denme. Bien, entonces ahora vamos a continuar donde habíamos quedado antes de proyectar el video. Decíamos que cuando la memoria se divide en segmentos, para este ejemplo vamos a suponer que
aquí tenemos representado, ¿sí?, en este esquema que tiene la forma de un rectángulo, a la memoria RAM. La memoria RAM tiene una capacidad, vamos a suponer, de 1024 megabytes. Y se divide en segmentos. ¿Cuántos segmentos estamos dividiendo? 2, 4, 6, en 8 segmentos. Y los segmentos, cada segmento tiene un tamaño de 128 megabytes, cada uno de estos segmentos. Se ha asignado al proceso 1, se le ha asignado, primero, este proceso requería tenía un tamaño de 256 megabytes. Por lo tanto, no cabía en un solo segmento de memoria. Se le ha asignado a este proceso 2 segmentos de memoria, donde entonces, en este caso en el esquema estaría este proceso 1 ocupando el segmento 1 y el segmento 2. Recuerden que cada segmento tiene un tamaño de 128 megabytes. 128 más 128 sería 256 megabytes. Entonces, el sistema operativo le habría asignado estos 2 segmentos de memoria. Cuando aplicamos segmentación, hablamos de segmentos, ¿no? Y posteriormente el proceso 2 requiere que se le asigne un espacio en memoria, tiene un tamaño de 512 megabytes. Entonces, se le asignan estos 4 segmentos. Quiero saber si hasta aquí se ha comprendido. Bien, ¿me confirman si están siguiendo el ejemplo? Bien, por favor, me confirman si el audio se está escuchando y estamos haciendo seguimiento al ejemplo, ya para terminar. Ah, ya, gracias. Sí, se escucha. Gracias, estoy casi Sí, afónica, dije, se entonces escucha. les pediría también de que también correspondan con el esfuerzo. Sé que pues no es fácil, estamos tratando de hacer lo más llevadera posible la clase. Bien, entonces a este proceso que requería tenía un tamaño de 512 megabytes, se le está asignando estos 4 segmentos. A ver, enseguida vamos a hablar ese tema de la asistencia. Lo que les pediría es que en el chat envíen su nombre completo por hoy día. ¿Está bien? Envíen su nombre completo para la asistencia. Alguien está preguntando sobre la asistencia de hoy. Ahora vamos a continuar. Miren, 512 megabytes sería este proceso 2. Entonces, a este proceso 2 se le estaría asignando un segmento, estos 4 segmentos. Como cada uno tiene un tamaño de 128 megabytes, aquí sumando de 128 por 4 me da 512. Ocuparía estos 4 segmentos, pero vamos a continuar. Tengo aquí otro proceso 3 que también tiene el mismo tamaño que el proceso 2. Fíjense que solamente en memoria RAM tengo 2 segmentos libres de memoria. Como tengo solo estos 2 segmentos libres de memoria, entonces no, el sistema operativo, o como se tiene esta situación, el sistema operativo no le puede asignar este espacio de memoria. El administrador de memoria no podrá asignar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder? Y miren, en esta columna está la memoria virtual, ¿sí? La memoria virtual.
¿qué va a suceder? Que, ¿cuál era el caso? A ver, volvamos aquí. Uno antes, ¿no? Estábamos en esta situación. Aquí estábamos. Entonces, el sistema operativo, mediante el administrador de memoria, miren, el procedimiento tendría que aumentar. Solo en memoria física, en memoria RAM, hay 2 segmentos de memoria libres. Los demás los va a almacenar en memoria virtual. ¿Qué significa esto? Que el proceso 3 que requiere, en este caso, el tamaño sería de, en este caso, 512 megabytes. A ver, ¿cuáles ocuparía? 100, ocuparía, miren, a ver, veamos, no sé si en el esquema está correcto. ¿Qué sería lo correcto? Fíjense, debería ocupar 4, ¿no? Y aquí está 2, 4. Se está ocupando aquí 2 en memoria RAM y aquí 2, 4, 6 en memoria virtual. A ver, vamos a ver, este valor me parece que hay que revisarlo, ¿no? Y el proceso, fíjense, a ver, el proceso 4 requiere de 64 megabytes, el proceso 5 también de 64. Entonces, estos 2 procesos pueden ocupar un solo segmento. Se le está asignando este segmento, pero en memoria virtual. El proceso 6 requiere de un tamaño de 642 megabytes. Si lo dividimos entre 128, miren ¿cuántos segmentos requeriría? Una parte se estaría almacenando en memoria física y todo lo demás se estaría almacenando en memoria virtual, ¿no? Entonces vemos que de esa manera es como se trabaja cuando se aplica la segmentación. Se trabaja con memoria RAM y memoria virtual, ¿no? Entonces vemos que los procesos que estaban, en este caso, el 4 y el 5, ya no requerirían, en este caso, de la memoria. Entonces, esos terminarían, ¿sí? Terminarían de ejecutarse y se liberaría este espacio de memoria. Y tenemos aquí, ¿sí? Tenemos aquí el proceso 6 que está acá todavía. Y bueno, eso con la finalidad de poder, de alguna manera, con la finalidad de poder ver la diferencia entre lo que es la paginación y la segmentación. Algo aquí que también es importante ver. Miren, el proceso 4 y el 5, el proceso 4 requería de un tamaño o tenía un tamaño de 64 megabytes. Este de 64 sumado serían 128. Con la segmentación es posible que a 2 procesos diferentes se le asigne un mismo segmento y eso se ha hecho aquí, pero en memoria virtual se ha asignado este segmento en memoria virtual. Eso es posible. En paginación no se puede asignar a un marco de página a 2 procesos diferentes, pero en la segmentación es posible hacer esto. Muy bien, entonces vamos a quedar aquí. Y ya para terminar, tal vez comentar algo respecto al examen que tienen pendiente. Vamos a dejar de compartir. Bien, entonces ya con esto terminaríamos lo que corresponde al tema número 4 hasta donde vimos. Todavía vamos a ver algo más la siguiente clase que vendría a ser el siguiente miércoles. Quiero saber cómo están con esto de la preparación para el examen correspondiente al tema 3.
Espero que ya que se ha suspendido la semana anterior, pues lo hagan bien y indicarles también de que están las grabaciones de las clases, están en la plataforma, les he incluido el link, pero también en el WhatsApp nuevamente les voy a compartir, ¿no? Vayan dejándome su nombre completo para poder registrar su asistencia y considerar también su participación en clases. Bien, ¿alguien quiere comentar algo antes de concluir? Buenas tardes, ¿Inge me escucha? Sí, adelante. Adelante, Grisel. Buenas tardes, ¿Inge me escucha? Grisel, perdón, mi micrófono estaba apagado. Grisel, adelante. Inge, no sé si es muy tarde, pero no quería interrumpir la mente. Había una parte en la que... Inge, no sé si es muy tarde, pero no quería interrumpir la mente. Había una parte en la que al principio no había entendido qué significa, o bueno, qué era N y P cuando nos daban a formular N P-1, creo que eso, y ¿con qué valor tenemos Es que en reemplazar la esta? parte inicial, ¿no es cierto, Grisel? Sí. Bueno, esa presentación solamente nos muestra, Sí. es un modelo que representa el aprovechamiento del CPU con relación a el tiempo de espera de una operación de entrada-salida. Solamente eso es lo que hemos tratado de representar, o sea, no es nada, digamos, que podamos utilizar en algún ejercicio, solo es un análisis de manera general donde nos indica de que si las operaciones de entrada-salida, en este caso, demoran un 20%, entonces se puede aprovechar mejor el CPU, ¿no? Se pueden ejecutar los procesos sin ningún problema. Pero si las entradas-salidas, las operaciones de entrada-salida se demoran mucho tiempo, eso también nos resta el tiempo de uso del CPU, ya que queda sin utilizar. A eso se refería el gráfico, Grisel. Pero bueno, esa fórmula no es algo que vamos a utilizar. Tal vez la siguiente clase, en cuanto iniciemos, tal vez podemos volver a reiterarlo y ver si tienes todavía alguna pregunta más. Vamos a concluir la clase. ¿Me escuchas, Grisel? Sí, muchas gracias. Ya. Muy bien, felicitarlos por esta sesión. Sí, muchas gracias. Y su participación. Nos estaríamos nuevamente comunicando la semana próxima, pero recuerden, el examen estará habilitado sábado y domingo. Entonces no debemos postergar, ya saben, luego es una complicación reprogramar, que realicen una recuperación. En un caso muy extremo les decía que se va a atender, pero tienen que esperar a concluir el último examen, ¿no? Para realizar el recuperatorio. Entonces lo ideal es de que no posterguen nada. Bueno, nadie está libre de alguna situación, de un accidente o como a alguna otra situación, o que se enferme, alguna situación de enfermedad. Vamos a quedar aquí y todo el material está en la plataforma. Estudien la diapositiva, el documento, están los videos de apoyo como material complementario y están las grabaciones de las sesiones. Que tengan una buena tarde.
No sé si tienen alguna otra consulta más, aparte de Grisel. Ya muy bien, estoy viendo los nombres que han enviado, espero que estén todos en el chat. Voy a verificar, por favor, los nombres que tenemos aquí, los voy a registrar en la asistencia de hoy y los consideraré. Muy bien, buenas tardes, gracias por su atención. Cerramos esta sesión de hoy. Hasta luego, Ince, gracias. Hasta luego, cuiden su salud. Hasta luego, Ince, gracias. Gracias igualmente. Hasta luego, ingeniero, se cuida mucho. Bien, déjenme su nombre completo en el chat, no se olviden. Hasta luego, Ince. Hasta luego, Randall. Hasta luego, dice. En el chat, con poquito yo lo juro, en el chat, con poquito yo lo juro, tu profesora dos celular. Porque uno es su celular para ver.